Bienvenidos a Los Pilares de la Investigación Psicológica, del positivismo a la complejidad, un podcast donde exploraremos las profundidades de la psicología, pero hoy desde una perspectiva más reflexiva sobre el entorno en que vivimos. Soy la estudiante Yaritza Uriana Ipuana y hoy hablaremos sobre los paradigmas de investigación en psicología, pensando en cómo se implementan y resuenan con la realidad que nos rodea. Junto con mis compañeras Rita Lindo, Geraldine Rodríguez, Lina Ariza, Laura Barros, hablaremos sobre los paradigmas de investigación en la psicología. Estudiante 1. Y para comenzar nuestra reflexión, hablemos del paradigma positivista. Este paradigma, con su búsqueda de la objetividad y la casualidad, nos invita a pensar en la necesidad de entender patrones claros en un mundo caótico. Imágenes que queremos comprender el impacto de la tecnología en el rendimiento académico de los adolescentes en La Guajira. Desde este paradigma, podríamos diseñar un estudio para ver si la cantidad de horas frente a la pantalla, variables independientes, afecta directamente sus calificaciones, variables dependientes, controlando otros factores como el acceso a recursos. Nos preguntamos, ¿qué leyes rigen el comportamiento humano en la era digital? Pero la vida no es solo causa y efecto. Aquí entra el paradigma interpretativo, que nos recuerda que la realidad es tan diversa como las personas que lo habitan en nuestro entorno. ¿Cómo entendemos la experiencia de aquellos que han sido desplazados por el conflicto armado? Un enfoque interpretativo nos llevaría a realizar entrevistas en profundidad, no para cuantificar su dolor, sino para comprender sus narrativas, cómo le dan sentido a su desarraigo, a su resiliencia. Este paradigma nos impulsa a escuchar las voces singulares, a reconocer que cada historia es una realidad en sí misma. Y si hablamos de nuestro entorno, no podemos ignorar el poder de la comunidad y la cultura. El paradigma sociocultural, basado en Vygotsky, nos obliga a reflexionar sobre cómo nuestras interacciones y el bagaje cultural moldean quiénes somos. Pensemos en cómo los niños de La Guajira aprenden sus tradiciones guayú. No es solo un proceso individual, es una inmersión en prácticas comunitarias, en el lenguaje ancestral, en el uso de herramientas culturales como el telar. La realidad se construye en ese ir y venir de las relaciones sociales, donde el aprendizaje es un diálogo constante con el entorno. Muchas gracias por las reflexiones que han compartido. Quisiera destacar un aspecto fundamental en la investigación psicológica, actuar el papel creciente de la tecnología con herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de grandes datos. Estas tecnologías nos permiten procesar y analizar grandes volúmenes de información, facilitando la detección de patrones y conexiones que antes eran difíciles de identificar, pero al mismo tiempo nos desafían a mantener la sensibilidad hacia el contexto y la experiencia humana, aspectos que solo los enfoques cualitativos y críticos pueden captar en profundidad. Por eso en la práctica investigativa es fundamental combinar lo mejor de cada paradigma, integrando la precisión y el rigor del positivismo con la riqueza interpretativa y crítica, y aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas para abordar la complejidad de los fenómenos psicológicos y sociales. Cada perspectiva nos enriquece, pero la vida, especialmente en nuestras sociedades, es intrínsecamente compleja. El paradigma de la complejidad nos invita a abrazar la incertidumbre y la interconexión de todo. Si analizamos la violencia intrafamiliar en una comunidad, un enfoque de complejidad no buscaría una única causa lineal. En cambio, examinaría las intrincadas redes de factores económicos, sociales, emocionales y culturales que interactúan. Como pequeños cambios en una parte del sistema pueden generar efectos impredecibles, y cómo la comunidad, a pesar de todo, se autoorganiza para buscar soluciones. Es entender que la realidad es un tapiz en un constante movimiento. Y finalmente, el paradigma crítico, que nos empuja a una reflexión
aún más profunda, quién se beneficia y quién sufre en el sistema actual. Si nos enfrentamos a la desigualdad en el acceso a la educación de calidad en ciertas zonas rurales, este paradigma no solo describiría el problema, nos llevaría a investigar cómo las estructuras de poder, las políticas gubernamentales y las dinámicas económicas perpetúan esas disparidades. El objetivo es desvelar las injusticias, generar conciencia y a través de la participación de la comunidad impulsar un cambio transformador. No solo entender, sino actuar. Las diferencias entre estos paradigmas son cruciales. El positivismo busca verdades universales y medibles, intentando predecir. El interpretativo bucea en el significado subjetivo, valorando las múltiples realidades personales. El sociocultural se enfoca en cómo la sociedad y la cultura construyen nuevo conocimiento. El de la complejidad reconoce la naturaleza dinámica y no lineal de los sistemas, y el crítico nos interpela a mirar las estructuras de poder y a buscar la transformación social. Cada uno es una lente para entender y en última instancia para interactuar con nuestro mundo. La evolución de la psicología nos muestra una tendencia clara. Hemos pasado de una búsqueda casi exclusiva de la verdad objetiva a una apertura hacia la riqueza de la subjetividad y la complejidad social. Hoy vemos una creciente integración de métodos mixtos, reconociendo que ninguna perspectiva es suficiente por sí sola para comprender la vasta experiencia humana. El paradigma de la complejidad, por ejemplo, nos permite pensar en la interconexión de los fenómenos como la salud mental. Ya no se entiende solo por factores biológicos, sino como un sistema donde interactúan lo biológico, lo psicológico, lo social y lo ambiental. Estas tecnologías nos permiten procesar y analizar enormes volúmenes de información, lo que facilita detectar patrones y conexiones que antes eran difíciles de identificar. Sin embargo, también nos desafían mantener la sensibilidad hacia el contexto y la experiencia humana, aspectos que solo los enfoques cualitativos y críticos pueden captar con profundidad. El impacto de estos paradigmas en las problemáticas sociales es innegable. Si nos centramos en el problema de la desnutrición infantil en ciertas comunidades de La Guajira, por ejemplo, un positivista buscaría correlaciones entre la ingesta de alimentos y el desarrollo físico, buscando soluciones nutricionales estandarizadas. Un interpretativo exploraría las percepciones de las madres sobre la alimentación, las prácticas culinarias y las creencias culturales que influyen en estas dietas. Un sociocultural analizaría cómo las redes comunitarias, la transmisión de conocimientos ancestrales y las políticas públicas afectan en el acceso y la distribución de alimentos. Un enfoque de la complejidad vería la desnutrición como un problema sistémico donde interactúan factores económicos, climáticos, culturales y políticos de manera no lineal. Por otro lado, un crítico cuestionaría las estructuras socioeconómicas que perpetúan la pobreza y la falta de acceso a recursos, buscando la participación de la comunidad para generar cambios estructurales. Precisamente, la investigación psicológica actual abraza esta diversidad de perspectivas. El paradigma de la complejidad nos impulsa a utilizar herramientas innovadoras para analizar sistemas dinámicos, como el modelado computacional para entender la propagación de rumores en redes sociales o el análisis de redes en comunidades. La tendencia es clara. La psicología busca una comprensión más integral y transdisciplinaria de la conducta humana, reconociendo que somos seres inmersos en contextos complejos y dinámicos. 3. Por eso en la práctica investigativa es fundamental combinar lo mejor de cada paradigma, integrando la precisión y el rigor del positivismo con la riqueza interpretativa y crítica y aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas para abordar la complejidad de los fenómenos psicológicos y sociales. Así es.
Esta integración no solo enriquece nuestra comprensión, sino que también nos permite diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a la complejidad de las realidades que vivimos. No hay una única verdad, sino múltiples lentes que nos permiten ver y quizás transformar. Esperamos que esta reflexión sobre los paradigmas les haya invitado a mirar el mundo y las problemáticas que nos rodean con nuevos ojos. La forma en que investigamos no solo define lo que encontramos, sino también cómo entendemos y nos relacionamos con nuestro entorno. Con esto nos despedimos por hoy. Fue un gusto tenerlos en Los Pilares de la Investigación Psicológica, del positivismo a la complejidad. Muchísimas gracias por su atención.